Pero bien, qué chévere que estén acá, gracias por estar acá. Eh, pues pasó algo súper interesante y hace varias semanas atrás, Eder me llama y me dice, Rodri, queremos que ustedes compartan pues cómo fue su historia de amor. Y, y bueno, esta es la primera vez que lo vamos a hacer. Es la primera vez que lo vamos a hacer. Queremos contar nuestro testimonio en el noviazgo. Y, y bueno, todavía siguen ahí. Bien, Tuli. Tuli en Popayán. Eh, es la primera vez que lo vamos a hacer. Nosotros llevamos 5 años como directores en J25 Sabana Norte. Y de ahí hacia atrás podemos llevar, yo creo que como unos 12, 13 años más sirviendo en diferentes ministerios. Hemos servido, Gloris, bueno, empezamos inicialmente sirviendo en Estrellitas, que es el ministerio del MAS, y empezó llamándose Estrellitas. Los que lo conocen, pues chévere, pero básicamente nosotros empezamos sirviendo en una campaña que tenía nuestra Fundación de Misericordia, Amor y Servicio, y tenía una campaña de recoger regalos en diciembre pues para todos los niños de nuestros hogares en Casa Roca. Y eso empezó a crecer de una manera impresionante. Sí. Sí, exacto, gracias. Y empezó a crecer de una manera impresionante y pues bueno, sí, Lady es lo máximo. Y pues bueno, nosotros empezamos allí sirviendo con nuestras hijas, estaban chiquiticas. Hoy somos papás, llevamos 20 años de casados, 5 más de novios. Tenemos una hija de 17 y otra más de 14. Y pues lo que les vamos a contar es un poco esos 5 años que pasó allí sobre nuestro testimonio. Pero antes de empezar, oremos. ¿Te parece? ¿Oras? Señor, gracias, gracias porque es un privilegio, Amén. Señor, estar aquí. Es un privilegio, Señor, poder contar lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Úsanos, Dios, que En nombre de sea tu Jesús. palabra, Señor, en nuestra boca, Señor, que sea este testimonio, Señor, para levantar a muchos, Señor, que cada uno allí en su corazón pueda recibir, Señor, algo especial de parte tuya, Señor. Te Amén. damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos hoy con temor y temblor, Señor, porque queremos agradarte, queremos servirte y queremos, Señor, ser luz a donde tú nos lleves, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Bien. Ok, entonces, ¿listos, friends? ¿Listos para lo que viene? Porque esto está candela. Entonces a mí no así cuando estamos así en pareja y eso no me gusta como, bueno, habla tú primero como para ir. No, yo siempre voy, yo soy el caballero, el hombre, entonces yo voy primero porque eso de hablar en público y que le sueltan la batuta a una mujer ahí de una, eso se vuelve una locura. Pero bien, vamos a empezar ahí como contándoles un poco quiénes éramos nosotros en aquel, ay, yo quisiera mostrar esa foto de no, Ahorita uy, lo traigo. eh, bueno, mientras yo les voy contando quién soy, yo la tengo acá digital entonces ve contándoles quién eras tú en esa etapa de J, en esa Bueno, etapa de J. bueno, nosotros nos conocimos cuando aún estábamos en la universidad. Eh, yo estudiaba finanzas y comercio exterior en la Universidad Sergio Arboleda y bueno, una etapa un poco complicada en la universidad, todavía como muy todavía con un pie en el mundo y otro en la iglesia, porque desde muy pequeña mi mamá nos llevaba a la iglesia cristiana, pero digamos que cuando entré a la universidad fue la etapa caótica, que iba los domingos a la iglesia un poco trasnochada de los fines de semana, eh, pero fue lindo porque siempre tuve como esa semilla que sembró mi mamá desde muy pequeña en mi corazón, entonces siempre tuve como temor de Dios, pero no era obediente, ni tenía una relación con el Señor, entonces estábamos todavía muy en el mundo, la verdad, y ahí en ese mundo nos conocimos
con Rodri. Demórate un poquito más, por favor. Ya lo voy a encontrar, a ver si lo encuentro rápido. Bueno, y Rodri también estaba en la universidad, también en su época loca, también de tumba locas, como de mucha amiga, de mucha salida, de novias varias. Eh, y nos conocimos en la calle. En la calle un día nos presentaron unos amigos en común que habíamos salido, digamos, de rumba y nuestra amistad inició en la calle, en el mundo. Y bueno. Ya, no, toca que la busques, amor, porque no la encontré. Ayúdame, te ofrezco disculpas, mi vida. Dale una buscada, vamos a buscar esa foto y se las enseñamos que va a ser súper chévere para que vean quiénes éramos nosotros hace 25 años. Entonces, bien, como dijo Gloris, yo era un tipo, yo crecí en medio de un ambiente en donde la influencia de mi papá era muy fuerte y mi papá era un tipo que me enseñó desde muy pequeño como a siempre estar allí con el tema de que tenían que ser las mujeres alrededor y ese tipo de cosas. Aquí, ahí estamos, ¿sí ven? ¿Se alcanzan a ver? ¡Hermosos! Ahí estamos, ahí tiene, yo tengo 24, Gloris tiene 20 años ahí. Y ahí nos conocimos, ahí estábamos como 3 meses No de... cuentes tanto edades, por favor, porque las edades suman y restan, delatan mucho. Ahí tenemos, sí, tenemos como 24, 20 y bueno. Entonces yo crecí como en ese ambiente en donde siempre era como muy orientado a tener amigas y ese tipo de cosas y, y estaba como alrededor como de la fiesta, como de la rumba, porque eso es lo que yo vivía en mi casa. Es decir, era lo que yo veía y era lo que permanentemente me aconsejaban, ¿no? Entonces, así crecimos nosotros. Eso es lo que nosotros éramos, ¿no? Y como dijo Gloris, algún día nosotros, pues como nos gustaba rumbear mucho, eh, pues también debo decirlo, pues creo que es el momento de decirlo, yo no me siento muy orgulloso porque pues tuve unas prácticas no muy agradables en mi vida. Eh, Como les conté, pues, digamos como con mucha mujer, mucha cosa, mucha droga, mucho trago, malas amistades, amistades malas. Cuando digo malas, no me refiero a malos consejeros, me refiero a personas malas, a personas que hacían daño a otras, ¿no? Y me entiende lo que le quiero decir. Físicamente estoy hablando, personas armadas y bueno, en fin, bueno, como traquetos más bien. Entonces, digamos como que ese era mi círculo, mis amigos, y entonces un día X, hubo una época en Bogotá, no sé si en todo el país, pero yo hablo de Bogotá, hubo una época en que la gente decían así, ¿no? Que los negros estaban de moda, entonces era la gente de color y eso era, donde ellos estaban, ahí la fiesta era muy buena. Entonces yo me hice amigo de ellos y estaba ahí. Y si ustedes recuerdan, si recuerdan un grupo que se llama VIP, que es de la canción que todos la hemos bailado, aún siendo cristianos, la de Calimeño, ¿no? ¿Cómo era? ¿Se acuerda cómo era que... Carimeño. Es de Calimeño. Cari nos acuerda. Entonces, Ra, ra, ra. ese mismo, trae, eso, bien. Entonces, uno de ellos, el rapero, muy amigo mío, él se conocía con Gloris y bueno, y digamos que estaba yo con él, en la calle nos conocimos y fue la primera vez que nos vimos y bueno, después de un tiempo, empezamos a frecuentarnos, eh, pero era curioso porque mi estilo de vida seguía siendo el mismo, ¿no? El mismo desorden que les acabo de contar. No era un buen hijo, tampoco era un buen hijo.
quiero contarle que yo me le robaba el carro a mis papás, me le robaba el carro a mis papás, no me lo prestaban, me le robaba el carro a mis papás. Y no se me olvida, nunca, nunca en la vida se me va a olvidar una escena. eh, Mis papás por eso ya me perdonaron, quiero que lo sepan. Pero iba yo en el carro y mis papás detrás corriendo. Rodrigo, Como hijo. película. Y sí, claro, y yo todo chacho en el carro manejando y con mis amigotes ahí dentro del carro, burlándome de mis papás, persiguiéndome. Entonces también les hice pasar muchas vergüenzas a ellos y pues estas son cosas de las que ninguno se siente orgulloso. O sea, ni siquiera me río de eso, porque no me parece para nada gracioso hacerle algo así a mi papá. O haberle hecho algo así a mi papá porque se murió el año pasado. Entonces, ahí nos conocimos, ¿no? Nos presentaron y esa noche lo chistoso es que Gloris, pues todas las personas que somos cercanos a ella siempre le han dicho Gloris. Gloris se llama Glorisabeth. Entonces ella, pues más fácil decir Gloris, ¿no? Entonces yo como en esa época andaba así todo como, ¿no? Como la muela coca, todo picado, ¿no? Entonces llega y me la presenta este amigo, Dexter se llama, y, hola, y ella dice, hola, yo soy Gloris. Y yo la miro de arriba abajo y le dije, pues yo soy Rorris, ¿no? Entonces, entonces ahí yo creo que no le caí nada bien. Y pues bueno, ahí pasó el tiempo y en algún momento teníamos una amiga en común, y en algún momento a través de esa amiga nos veíamos muy seguido. Y, y algún día, pues yo venía acostumbrado a cualquier, es decir, yo era el que llegaba a la fiesta y miraba y decía, con esa voy a estarme toda la noche y efectivamente casi siempre me iba bien y resultaba. Y, y de pronto algún día, no sé por qué estaba muy desprogramado, totalmente desprogramado, y llamé a Gloris. Y bueno, aquí, De puros programados. sí, vamos a ver, aquí va a pasar algo, pero digamos que no la llamé de desocupe, sino de verdad, yo voy a empezar diciéndoles algo y es que yo creo que eso son las conexiones divinas. ¿Sí? Esas son las cosas que están dentro del plan de Dios. Y, y de pronto llamé a Gloris porque teníamos una amiga en común, como les dije, y la llamé y yo, hola, ¿cómo estás? Y digamos que frecuentábamos más o menos los mismos lugares y compartíamos mucho. Y ella salía con su grupo de amigos, yo salía con mi grupo de amigos y la verdad casi siempre coincidíamos, ¿no? En esta edad, en esta foto aquí que les estoy enseñando ahí. Ahí en esa edad coincidíamos mucho y, y bueno, nos poníamos a hablar y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Y curiosamente yo nunca fui irrespetuoso contigo, nunca cuando íbamos a hablar o algo, o nunca te hice alguna propuesta así como de alguna cosa, o sea, nada. Pero entonces esa noche, vuelvo a la llamada que les dije, esa noche llego y la llamo y le digo, ¿por qué no salimos hoy? Y ella me dice, bueno, sí, claro, pero, o sea, ¿cómo así, solos? Y yo le dije, sí, pues una cita, ¿no? Una cita. Y pues ella ya entendió para dónde iba esta conversación y me dijo, oye, pues la verdad es que tú no eres mi tipo. Y yo, obvio, pues vengo acostumbrado a que normalmente me decían que sí, a que lo que yo quería lo conseguía y a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces que alguien me dijera no, eso de inmediato prendió una alarma dentro mío y yo ahí con el teléfono cuando no, es que tú no eres mi tipo y yo, sí, como más o menos como que esta que se cree. Y eso se me empezó a convertir como, ¿qué te ríes? Daniela, que se hiciera en serio, si era por hacerte sufrir. Sí, claro, eso No, era, era eso en era súper serio, en era en serio, serio. era súper en serio. Y entonces yo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta mujer que no? Bueno, en ese momento el vocabulario era diferente, y esta vieja que se cree, ¿no? Más o menos algo así. Entonces yo ya sabía dónde iba a estar esa noche y yo, bueno, está bien, o sea, no vas a salir y ella dijo, no, no sé,
no sé si salga con unos amigos, no sé qué pase. Eh, pero el cuento fue que nos encontramos y nos pusimos a hablar y en algún momento después, esta amiga que teníamos en común llegó y le dijo a Gloris, venga, pero ¿por qué no sale con este man? Que este man es chévere, que no sé qué, pues dése una oportunidad y, bueno, en fin. Y empezamos a salir y, y la verdad eh, fue algo muy bonito porque empezamos a conversar mucho. Y yo creo que eso fue algo en lo que empezamos a construir mucho. Empezamos a ser muy buenos amigos y empezamos a compartir mucho. Y por supuesto, dentro de esas salidas, pues por supuesto había trago, había alcohol. Pero lo otro que le quiero contar fue lo primero que yo me di cuenta es que Gloris no era una mujer cualquiera, a las que yo estaba acostumbrado. O sea, como cualquier otra persona a la que yo estaba acostumbrado, eso quiero decir. Y, y yo dije, bueno, esto con unos tragos se resuelve, ¿no? Como resuelve la gente las cosas en el mundo. Yo no vengo de familia cristiana y, y yo siempre buscando a Gloris, o sea, buscándole la caída como fuera, porque yo ya sabía, bueno, decía pues que sabía cómo conquistar a las mujeres y en fin. Y la verdad es que nunca me dio absolutamente nada. Y eso que ya habíamos tomado decisiones de salir en serio. Ella ya había aceptado que saliéramos juntos, que saliéramos solos. Y esta foto es prueba de ello. Ahí ya llevábamos 3 meses de noviazgo y yo ahí ya cada vez iba pasando el tiempo y decía, la tengo, la tengo. Ya pronto va a caer en mis redes. Y Glory siempre fue una mujer muy firme y pues yo no era el novio chévere. Yo no era el novio chévere porque, pues porque no me comportaba, Porque salías con otras también, escondidas. sí, me porté súper mal, era terrible. Bueno, y es importante que este testimonio no es del modelo de mostrar, o sea, no es el modelo a seguir de un buen noviazgo, es todo lo contrario. Es que por la misericordia de Dios y la restauración que el Señor hizo en nuestras vidas fue No, pero te estás adelantando una mucho. cosa Ya loca. te adelantaste 5 páginas. Pero bueno, es que es importante contar, amor, que nuestro noviazgo no fue ejemplar, pero hubo cosas muy lindas y puede ver también cómo Dios, aún en medio de nuestra necedad, siempre estuvo a nuestro lado. Yo creo que el Señor, nosotros hoy tenemos claro que Dios tenía un plan y un propósito con nosotros, que nos conocimos porque Dios quería que estuviéramos juntos y el Señor siempre había puesto en mi corazón, porque yo ya conocía la palabra, aunque estaba apartada de Dios, eh, pero yo tenía como mis principios muy claros, aun cuando Mm. salía, tomaba trago, bueno, no, pues no, Era eso, no era mi nada más. comportamiento era pues mundano porque me gustaba lo del mundo, pero yo sabía que si salía con un hombre a solas, así para tomarme un café, era ya decirle, me interesas. Hoy en día tenemos muchas preguntas de los jóvenes Sobre eso. sobre eso, ¿no? Como que, ay, pero es que me invitó a tomar un café y solo fue un café. Sí, pero cuando tú sales con alguien solo así a tomar un café, tú estás mandando un mensaje directamente de que te interesa estar a solas con esa persona. Ujú. Entonces a mí, cuando me invitaba a salir, yo le decía, no, veámonos allá y yo voy con mis amigos, con mi grupo de amigos de la universidad y nos encontrábamos y charlábamos, pero por muchas llamadas, él insistió y yo decía, no quiero salir con él a solas porque no es mi tipo, y era que no me gustaba, no me gustaba y realmente mi corazón no estaba dispuesto en ese momento a tener una relación. Y fue poco a poco que empezó él a insistir, me llamaba, hablábamos mucho, y digamos que nuestra base en ese momento fue como la comunicación. Hablábamos y hablábamos y hablábamos por teléfono mucho tiempo hasta que por fin ya decidí que, bueno, que me gustaba hablar con él y que bueno, que iba a aceptar salir con él. Y cuando salimos solos,
pues encontré que me gustó mucho poder compartir con él ese espacio y hablábamos muchísimo, muchísimo. Lo logré. Y, Es una y broma. bueno, siempre nuestro noviazgo estuvo fundamentado en la comunicación. ¿No? Y fue como, Entonces, ¿cómo fue nuestro noviazgo? Eh, no éramos cristianos, eh, y nuestro noviazgo fue como un noviazgo del mundo. Es decir, empezamos a construir sobre la arena. Y ese fue nuestro noviazgo. Entonces ustedes estarán diciendo, pero venga, este man acaba de decir que nos iba a contar el testimonio del noviazgo. Pues lo que le quiero decir es que en el noviazgo no hubo ningún testimonio. Lo que hubo fue carne, sembrar en la carne. Y cuando tú estás sembrando en la carne, cuando tú estás pecando, cuando tú siembras mal, recoges mal. Sin embargo, por falta de conocimiento, nosotros continuamos como le dicen a uno en el mundo que debe ser su noviazgo, ¿no? Yo no era un buen tipo, no era un buen tipo para nada. Quiero decir, no era un buen novio, no era una buena pareja, no era alguien en quien confiar. Era desleal, era mentiroso. Eh, Le fallé a Gloris muchas veces, muchas veces. Y ella siempre se mantuvo como una dama, como lo que a ella en su casa le enseñaron que era, como una hija de Dios, como una princesa. Y eso siempre me tenía a mí cautivado, siempre, siempre me mantuvo cautivado y siempre eh, yo sentía algo en mi corazón muy, muy fuerte de que la persona con la que yo debía estar era con Gloris. Y mi comportamiento pues no era el adecuado porque pues fue en el ambiente en el que yo crecí, fue el ejemplo que tuve, fue lo que viví, alrededor mío era siempre así. Dentro del noviazgo, una sola vez rompimos y pues obvio por mi culpa porque me comporté muy mal. Y, y ahí vino como la segunda etapa de nuestro noviazgo cuando regresamos. Me costó mucho recuperar a Gloris, pero mucho, mucho, mucho. Y de verdad yo anhelaba en mi corazón estar con ella porque yo sentía que con ella, yo sentía que, yo sentía que Gloris me llenaba. Yo sentía que ella me completaba, me complementaba más bien, no me completaba, bueno, también, me complementaba y me completaba. Era tremendo porque, no sé, yo siempre he sentido que juntos somos tremendos. Y, y bueno, eso fue el noviazgo y nos casamos. Entonces, ya les contamos así en términos generales qué fue lo maluco del noviazgo y cómo la pasamos mal. Y siempre, siempre, siempre que tú pecas, siempre, siempre, siempre hay una consecuencia. ¿Mm? Entonces, yo ya te dije cuántos años llevamos de noviazgo, 20 de noviazgo, de 5. casados, Ah, 20 de casados, y decidimos casarnos. Eso fue, la pedida de mano fue espectacular, eso fue lo máximo. Imagínate, yo pues tendría, tendría 20, cuando nos casan, 28 años, 28 años, duramos 5 años, te conocí de 23, y a los 27 años más o menos, yo trabajaba, siempre he sido un hombre emprendedor, así, trabajador, pilo, y, y entonces en ese momento estaba en una racha muy, muy complicada, económicamente hablando. Entonces solamente tenía 400.000 pesos en el bolsillo. Y con esa plata me compré una botella de champaña, me compré un anillo y nos fuimos para mi casa. Y ahí en mi casa cogí un par de copas, estábamos en mi cuarto, y cogí un par de copas, en una copa le puse el anillo, serví el champán, toda la cosa y bueno, estábamos haciendo ahí nuestro brindis, nuestras cosas. Y, y bueno, Gloris no se esperaba nada de esto y estábamos ahí brindando cuando yo me suelto semejante brindis así espectacular, unas palabras tremendas. No había todavía, no le había pedido que, que fuera mi compañera por el resto de mi vida, que eso fue
muy bonito, para mí fue muy bonito. Y, y entonces, pues nada, ella estaba feliz ahí con su champán y casi se traga el anillo. Y me tocó, no, cuidado, cuidado, cuidado porque hay un anillo adentro. Y ella así como toda extrañada, como que no entiendo qué pasa, que no sé qué. Y obvio, yo me puse sobre mi rodilla y, y ahí fue cuando le dije que estaba muy enamorado de ella, que yo sentía en mi corazón que ella debía ser mi compañera. Vuelvo y te repito, no éramos cristianos y que yo quería que ella me acompañara por el resto de mi vida. ¿Y por qué suena un poco egoísta el que quiero que me acompañes por el resto de mi vida? Porque desde siempre he querido vivir y confío en el Señor y me regaló una promesa espectacular que ahorita si tengo tiempo se las comparto, en donde yo quiero vivir 100 años. Entonces yo quiero que ella esté conmigo hasta mis 100 años. Y ojalá tengamos la oportunidad de irnos juntos cuando el Señor nos llame al tiempo. Y, y, y de verdad fue muy, muy bonito y fueron unos tiempos muy bonitos. Nos casamos, que por ahí también tiene que haber una foto del matrimonio para enseñarles la foto del matrimonio. Pero, ¿se acuerdan lo que les dije hace un momento? Todo lo que construimos, lo construimos sobre la arena. Y todo pecado trae una consecuencia. Pero, ¿cómo así, Rodri? O sea, no entiendo. O sea, pero no que Dios perdona. Claro, Dios perdona. Y cuando tú pecas, Dios te perdona. Y además está contigo. Pero Él está ahí a tu lado y te dice, Rodri, te la embarraste tal. Estas son las consecuencias que, bueno, hay que saber enfrentar y hay que mirar cómo las organizas. Pero tú decides si sigues sembrando sobre la arena o sobre la roca. Entonces, ojo con esto. Y ahí es donde empieza de verdad nuestro testimonio, porque un año después de casados, casi un año después de casados, sí, un año después de casados, en una madrugada de un día, no sé, viernes, sábado, no me acuerdo qué día sería, perdón, volteo a mirar me salí al balcón del apartamento que teníamos de recién casados, me salí al balcón porque estábamos muy mal, habíamos tenido una fiesta esa noche y esas fiestas era de seguir derecho y de trasnochar y de tomar trago y bueno, en fin. Y un día me salgo al balcón y siento una cosa tan horrible en mi pecho y volteo a mirar hacia adentro de mi casa y había una gente ahí tirada en el piso, desordenada, vuelta a nada. Y, y de pronto siento algo por dentro, una voz que me dice, este es el hogar que tú quieres construir. Y, y justo ahí empieza mi búsqueda por Dios sin saber lo que era Dios. Pero empieza algo por dentro espiritual muy fuerte. Y, y justo recuerdo un atenuante porque siendo novios, Gloris me invita a Casarroca. Y, y yo llego a Casarroca, el primer día que llegué a Casarroca, el Espíritu Santo hoy lo digo por lo que lo entiendo, pero el Espíritu Santo me cogió y de verdad que empecé a llorar de una manera incontrolada. Y eso que no podía controlarme y arranco a soltar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo miraba alrededor, nadie me estaba mirando a mí. Y bueno, yo venía de ser un hombre de mujeres, de puños, de trago, de traquetos, entonces muy fuerte, ¿no? Y, y ese día me sentí que era de verdad eso fuerte que aparentaba y eso me sentí. Y eso me fui con esas preguntas de qué fue lo que pasó. O sea, no entiendo qué fue lo que pasó porque lloré como nunca había llorado. Y hoy entiendo que ese es un toque del Espíritu Santo y hay un quebrantamiento importante que seguramente a varios, si nos dejan saber ahí en los comentarios, seguramente a varios les ha pasado. Con que me digas a mí o con que nos digas a mí, ya yo sé y nosotros sabemos qué es lo que ha pasado. Pero eso me pasó a mí.
Y yo, entonces ahí vuelvo otra vez al balcón en mi casa y la pregunta, ¿es ese el hogar que quieres construir? Y, y wow, eso fue tremendo. Ahí hablamos. ¿Y qué pasó? No, pues, antes de eso, quiero contarles que en ese tiempo, en ese tiempo entre como el primer año de matrimonio y los últimos de noviazgo, eh, yo ya conocí, pues yo siempre había conocido la palabra y yo sabía que estaba viviendo como una doble vida, que generalmente es lo que nos pasa en esa época de la vida, como entre la universidad y el trabajo en esa etapa, eh, que nos llama mucho la atención el mundo, que nos gusta mucho lo que pasa en el mundo y que aunque conocemos, y sé que todos los que estamos acá, algo conocemos de Dios, conocemos la verdad y sabemos qué es lo que debemos hacer, nos cuesta mucho trabajo obedecer. Entonces, hoy estamos acá porque el testimonio que nosotros estamos dando es porque si hubiéramos sido obedientes desde el principio, seguramente podríamos decir, llevamos 20 años de feliz matrimonio desde el primer día, pero nosotros tuvimos que sufrir muchas consecuencias, Muchas. tuvimos que pasar tiempos muy difíciles, que ya pues si algo les contaremos, y no disfrutamos, o sea, los últimos años con Dios los hemos disfrutado mucho, pero al principio fue muy doloroso y fue muy triste. Entonces es como que no fuimos decididos porque éramos bebés espirituales. Sobre todo yo, Rodri estaba hasta ahora como conociendo, yo lo invitaba a la iglesia, pero yo solamente iba los domingos. Yo sentía en mi corazón que debía ir que quería escuchar y saber más, pero no había pues como todavía ese primer amor, ni ese enamoramiento por el Señor, ni todavía me confrontaba un poco el tema de obedecer la palabra. O sea, me acuerdo incluso desde que éramos novios cuando el pastor Darío decía los domingos que no se junten en yugo desigual, porque yo iba a la iglesia y me consideraba cristiana y él, cuando hablamos de matrimonio, yo le dije, casémonos por la iglesia cristiana y él decía, pero ¿qué sentido tiene casarnos por la iglesia cristiana si yo no soy cristiana? Entonces, como que igual siempre hubo ahí como una lucha entre lo que yo sabía que debía hacer, entre lo que sabía que estaba bien, pero lo que me llamaba la atención y era agradarlo, pues como dijo Rodrigo, hubo infidelidad, fornicación, o sea, las metimos todas las patas en todo. Y aunque yo conocía la verdad y es de las cosas que siempre yo decía, ay Señor, lástima yo no haber sido obediente o haber, yo por ejemplo a Timoteos no tuve el privilegio, aunque iba los domingos, como que no supe que había un grupo de jóvenes y nunca fui allí, nunca busqué, tal vez porque me demandaba un compromiso de ser juiciosa o algo, ¿no? No supe y no lo busqué mucho. Yo en broma digo que menos mal que no supo que había ese grupo de Timoteos porque me la vuelan. Hay un cristianito de estos así todo perfecto, que no rompe un plato, que tremendo campeón de Dios. Obvio, como dije alguna vez en una reunión, a las mujeres les gustan los hombres cristianos. Yo soy un convencido de eso. Pero les gustan los hombres cristianos cuando son verdaderamente unos hijos de Dios, cuando toman el rol que tiene que tomar un hombre de Dios. Ahí es cuando verdaderamente eh, eh, las mujeres buscan estos hombres, obvio, solteros, ¿no? Bueno, pero Entonces, creo que el mensaje va a que, pues, que tenemos que ser decididos. O sea, si uno toma la decisión, porque yo coqueteé mucho con el mundo y con Dios, pero yo sabía que quería ir a la iglesia, pero no quería soltar el mundo. Y creo que me faltó ser radical en ese momento para tomar decisiones. Entonces, eso nos lleva a cometer muchos errores, muchos pecados y a empezar nuestro matrimonio sobre la carne. Eh, o sea, sobre la arena. sobre la arena. Entonces, ahí, perdón, amor, ahí el noviazgo construyendo sobre la arena. Nos casamos y seguíamos construyendo sobre la arena. Y además seguíamos pecando. O sea que si estamos hablando de consecuencias, mira lo que decía Gloris. Pasamos un tiempo
eh, muy difícil, que es no lo, o sea, la verdad ustedes son bendecidos y se los quiero decir desde el fondo de mi corazón. Nosotros hemos hecho varios talleres de novios ya y algún día se me salieron las lágrimas hablando con uno de del grupo de novios, aquí creo que hay algunos de ellos, y, y se me salieron las lágrimas y yo les decía, mire, yo siento envidia de ustedes porque no tuve los pantalones que ustedes tienen hoy para comportarse como hoy se comportan. Las luchas son fuertes, luchar contra la carne, ¿quién dijo que es fácil? Cuando uno tiene a la que uno ama y uno quiere, a uno las hormonas se le alborotan y obvio uno quiere entregar todo su amor y todo lo que tiene por dentro, pero hay que hacerlo en orden. Y la verdad nosotros no lo hicimos así y no la pasamos bien, la pasamos muy mal. Y, y ahora es cuando viene el testimonio. Y las mujeres a veces pensamos que cuando consentimos al novio o al hombre que amamos, creemos que eso va a darles a entender que los amamos, que somos las que, que somos la mujer de sus sueños, Tú eres la mujer de y mis pasamos sueños. por encima de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces muchas veces, pues, por ejemplo, con mis amigas y eso, pues lo que yo siempre escuchaba era bueno, que tenía que tener relaciones con él y que ahí sí ya no iba a dejar de buscar otras mujeres, porque él era bien picaflor, era bien saltarín. Entonces, en el, en el afán, en el afán Me sentí como el chapulín, bien saltarín. en el afán como de querer que solo estuviera conmigo, no me importó ser desobediente y no me importó pasar por encima de mis principios y de lo que siempre había cuidado, porque en casa lo había escuchado, en iglesia lo había escuchado, pero me enamoré y ya dejé a un lado todo lo otro por querer agradarlo a Sí, él. yo soy el friend saltarín. Pero bueno, un día viene Gloris y me dice, un matrimonio pésimo teníamos nosotros. Un día viene Gloris y me dice, oye, por ahí dicen que los verdaderos hombres son aquellos que han tenido 1000 mujeres. Y rápido, bueno, ustedes saben cómo es uno de rápido en la cabeza, ¿no? Hombres y mujeres. Y yo empiezo, tin, y yo, bueno, pues 1000 tampoco, pero pues tampoco me ha ido tan mal, o sea, bien. Cuando viene y me dice, pero la verdad, lo que yo he aprendido es que el verdadero hombre es el que enamora 1000 veces a la misma mujer. Y yo, ¿what? Y, y Glory siempre me ha retado desde ese punto de vista. Y esto es para ustedes, chicas. Eh, Eso fue lo que a mí me atrajo de Gloris, porque las mujeres fáciles yo ya sabía cómo hacer, cómo manejarlas y qué decir para encontrar lo que yo quería encontrar. Y era muy fácil, les soy sincero, era muy fácil. Y, y no me siento orgulloso con esto que les estoy diciendo, porque como les dije, era una muy mala persona. Y fueron muchos los corazones que rompí, incluido el mío. Fue el mucho daño que hice a muchas mujeres sin importar lo que pasara conmigo, es decir, también sin darme cuenta me hacía daño a mí mismo. Estoy hablando interiormente, estoy hablando del alma, no estoy hablando de temas espirituales, estoy hablando de cómo maltraté mi alma y cómo maltraté o cómo maltraté mi corazón y el corazón de otras personas para que me lo entiendan mejor. Eh, pero yo en medio de mis amigos me sentía que era un crack, ¿no? Me sentía el teso, el duro, porque andaba con gente mala, hacía cosas malas y encima de eso levantaba viejas, ¿no? Entonces, eh, era como el centro de admiración entre mis amigos. Y, pero nunca, no me estaba dando cuenta qué era lo que yo estaba sembrando y cuál era el fruto que iba a salir de eso que yo estaba sembrando. Y desafortunadamente la persona que comió de ese fruto tan maluco fue Gloris. Y como les dije, muy mal. Ahora,
cuando digo que yo no era una buena persona y que a Gloris le fue mal, lo que quiero decir es que a mí también me iba mal. Llegó un momento estando nosotros casados que literalmente yo sentía que vivía en un infierno, no por Gloris ni por mi convivencia con ella, sino por mis actos. Yo preguntaba y yo decía, ¿por qué estoy haciendo estas cosas? Así como lo dice Pablo en su palabra, yo no entiendo por qué hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago. Ahí yo me empecé a identificar mucho con la palabra de Dios, porque justamente eso me estaba pasando a mí. Y cada vez más para abajo, más para abajo, más para abajo, más para abajo. Estaba de verdad con el corazón hecho pedazos, o sea, estaba destrozado. eh, eh, el espíritu, pues muerto, ahí no había nada. El alma destrozada y ya. Y, y entonces, eh, ustedes dirán, pero venga, si este man dijo que empezó al año de casados a buscar a Dios, y entonces, ¿qué pasó en el matrimonio? Pues lo que pasó es seguramente la lucha que varios de ustedes tienen. Y hablo por mi caso y por mi experiencia. Vamos a ver cómo, si tú quieres contar de pronto un poco la tuya, pero lo que pasó es que ya le conté en qué mundo fue el que yo crecí, ya te expliqué esa parte, pero el tema es que yo quería sacar ese o ese estilo de vida, quería sacarlo de mí, pero la pregunta es, ¿cuál es el estilo de vida que debo asumir? Entonces yo no encontraba eso, no encontraba, siempre me decían el qué. Entonces yo iba a la iglesia, en las prédicas y eso, y me decían el qué, el qué, el qué. Y entonces pues yo no sabía que existían las consejerías y no entendía muy bien ese tipo de cosas y era muy, muy alejado. Estoy hablando de mis primeros años y era muy alejado, muy alejado, muy alejado y decía, ok, ya sé que esto es lo que no tengo que tomar. Entonces dígame qué es lo que tengo que tomar y cómo. Entonces no encontré una persona que me acompañara en eso. No existía una persona que me acompañara en eso y pues por supuesto seguía sembrando mal. Porque no tenía una guía, no tenía nada, hasta que un día, eh, hasta que un día tomé una decisión, tomé una decisión y estaba tan mal, pero tan mal, y me fui delante de Dios, destrozado, con la vida hecha pedazos, porque la verdad, les debo ser honesto, en ese entonces yo no sabía si Dios existía. A pesar, ¿me autorizas contarles lo de los guajiros? A pesar de que ya habíamos tenido milagros en nuestra vida. Milagros como cuáles. Voy a contar acá, ¿están listos? Déjame saber si está listo ahí en el chat. Déjame saber si está listo porque esto, o sea, lo voy a contar unas historias duras, pero muy poquitos sí. Necesito ver cómo somos 60, mínimo 57 sí. Lo primero que pasó, lo primero que pasó en mi vida es que mi casa, una casa de 3 pisos, se incendió. Mis papás vivían en el tercer piso, en la habitación del tercer piso. Y el incendio empezó en la habitación del tercer piso. Mis papás estaban desnudos porque llegaron de una fiesta a 4 de la mañana con tragos, estaban desnudos y empieza un incendio a las 6 de la mañana. Entonces, cuando usted está borracho y hay un incendio, pues usted cómo reacciona. Y, y la verdad es que mi papá se quemó como el 80% de su cuerpo de una manera espantosa. Mi mamá se quemó una tercera parte de su cuerpo y el primero que salió fue mi papá tirándose por la ventana de un tercer piso. Y yo para ese entonces hacía ejercicio y bueno, era más o menos fuerte. Y, y el tema es que yo llegué a ayudarlos,
y el que terminó ayudándonos a mi mamá y a mí fue mi papá. Mi papá llegó y nos cogió y nos abrazó así y él empezó a recibir toda la candela en la parte de atrás de su cuerpo y finalmente mi papá salió a correr a tirarse por una ventana y yo lo cogí y le dije, ¿qué va a hacer? Ahora, imagínese un incendio y lo que se incendió fueron cartones. Entonces la candela del cartón es humo negro. Entonces uno no puede ver y bueno, eso, en fin. La historia es que cogí a mi papá de las manos y lo quise soltar por la ventana, o sea, bajar por la ventana, porque usted se imagina 3 pisos, entonces del tercer piso, en el primer piso había un techo, que era el patio, entonces yo lo quería soltar a ese techo, y mi papá se me soltó y cayó de cabeza allá abajo, y se pegó, o sea, fue tenaz. Yo lo cogí y se me soltó, y yo miraba al cielo y yo decía, pero si yo soy fuerte, yo soy un hombre fuerte, ¿por qué pasa esto? Y de pronto mi papá se levanta, mi mamá estaba ahí, el vidrio todo roto, vuelto nada. Yo miraba a los vecinos enfrente y literalmente vi caras endemoniadas. Hoy lo entiendo, gente riéndose del sufrimiento de una familia queriendo salir en llamas de un tercer piso. Gente riéndose. Mi mamá, desnudos, ¿no? Acuérdese lo que le dije. Cojo a mi mamá porque mi papá la llama y le dice, ven, amor, ven, no va a pasar nada, tranquila. Y yo dije, bueno, mi mamá, pues sí debo, o sea, debo poder con ella y la cojo. Ella lo que hace es brincar la paredilla, pues el muro de la ventana. Entonces, como lo brincaría cualquier persona, pasa una pierna, va a pasar la otra, pero cuando pone las manos, como eso era vidrio, se enterró muchos vidrios en las manos y se cortó los nervios. Y yo la cogí de las manos también y adivine que también se me soltó mi mamá. Y mi mamá va cayendo y se pega en la cabeza con la lavadora y ahí quedó. Yo dije, maté a mi mamá. Y ese sentimiento de culpa me quedé ahí, o sea, asomado así en la ventana mirando esa escena, mi papá abajo, ahí como levantándose como se podía, todo golpeado, con sangre. Mi mamá también, los dos desnudos abajo. Y de pronto yo me salí por la ventana y me quedé colgado de uno de los marcos de una ventana, me quedé así cogido de una mano, cuando de pronto empieza a estallar todo y, y bueno, finalmente no sé cómo, me bajé por la pared como si fuera el hombre araña, llegué a este techo y empiezan a salir bolas de carbón caliente por la ventana y le empiezan a caer a mi mamá en el cuerpo. Y bueno, empiezan a caer, pero como mi mamá estaba ahí, mi papá ya se había ido, eh, porque habían entrado 4 personas habían entrado, ya va a entender por qué caigo en cuenta ahorita, de 4 personas habían entrado y lo habían sacado, y, y yo me quedé en el techo mirando a mi mamá, caían esos carbones, cuando mi mamá se queja y se mueve un poquito, yo de inmediato me le puse encima y pues a mí me caían los carbones en la espalda y yo la estaba protegiendo y la empecé a vestir. Yo no le decía nada, sino simplemente la protegía de que no le cayera nada en su cuerpo y, y volvieron estas 4 personas y sacaron a mi mamá. Y, y el milagro ahí, ¿cuál fue? Mi papá se quemó 3/4 partes de su cuerpo, mi mamá una tercera parte de su cuerpo, yo no me quemé nada. Y fui el último en salir de un incendio donde ya les conté lo que pasó. Solamente los bordecitos de las orejas, el pelo amarillo, la nariz así, la puntica de la nariz quemada, las cejas monas, ya, esas eran mis marcas de ese accidente. Número uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Porque yo no me quemé. Y número dos, siempre he dormido, eh, bueno, con pantaloneta y con una camisetica con esqueleto, ¿no? He dormido como muy ligero. Y no sé por qué esa noche dormí con medias, con pantalón, con buzo largo hasta las mangas. O sea, esas son cosas que uno pregunta, ¿por qué justo esa noche me dio por dormir así? Y esa noche llegué a mi casa como nunca, muy temprano, sobre medianoche, y llegué sobrio, sin tomar absolutamente nada.
Después ya, esta es primera historia. Segunda historia, estamos con Gloris, los dos juntos. No sé, 20 años atrás, cuando los Guajiros, de pronto un poco más, porque estábamos ennoviados. Y, y bueno, estábamos ahí en la 100 con 15 en Bogotá. Ustedes conocen ahí esa glorieta que no había mucha cosa. Y bueno, para contarles ahí muy rápido, estaba yo ahí, ya les conté cuáles eran mis amigos, que no sé qué, se me pone un carro al lado y había un tipo solo manejando, yo estaba con Gloris en el carro, nada más, nosotros dos, y el tipo empieza como a cerrarnos un poco, y yo, claro, como era todo peleonero, entonces, ¿qué pasó? Que no sé qué, y de carro a carro discutiendo y cerrándonos ahí, cuando de pronto, dándole una vuelta a la glorieta, el tipo empieza a buscar algo en su guantera, cuando de la nada aparece una Toyota, de esas de los guardaespaldas, y se bajan cuatro guajiros y empiezan a pelear contra el tipo. Váyase, váyase, bla, bla, que no sé qué, vete de aquí, que no sé qué, todos armados con metralletas, con un poco de cosas, y el tipo sale corriendo, sale en su carro corriendo y se pierde, los guajiros se suben al carro, se pierden, nos quedamos nosotros dos ahí, y, y Nunca pues entendí. hoy entiendo qué fue lo que pasó, pero cómo a las 3 de la mañana llega una camioneta que no entiende qué pasa entre dos carros, se van contra un carro específicamente, alegan contra un carro, se bajan armados a amenazar a la persona de ese carro y, y esa persona del carro se va, estos guajiros eh, se suben al carro y se van y no nos preguntan, ¿están bien? No nos dicen nada, no pasa nada y Ah, hoy sabemos que eran ángeles que nos venían a proteger. Solamente. entonces ¿De qué? ¿Por qué? si no hubieran estado ellos ahí, pues algo hubiera pasado, o con Gloris o conmigo, y algo muy malo, algo muy malo. Entonces, vuelvo a ese balcón, vuelvo a ese día que me fui de rodillas, con el alma destrozada, diciéndole al Señor, por ahí dicen que tú eres real, por ahí dicen que tú existes, y hoy estoy dispuesto a ser una persona diferente. Necesito ayuda, y aquí está mi cuerpo y mi corazón y te lo entrego porque de verdad no quiero seguir viviendo esto. Y a partir de ese día tomé la decisión de creerle a Dios, de confiar en Dios y de empezar a aprender. Y lo primero que entendí, y esto para hombres y mujeres que están acá, lo primero que entendí es que eh, Dios es blanco o es negro, no es de tonos grises. Eso fue lo primero que entendí. Y lo segundo que entendí es que necesitaba estar rodeado de personas que me ayudaran. Y Dios fue muy bonito porque puso gracia en nosotros y empezamos a tener amigos, muy buenos amigos, y nos ayudaron mucho esos amigos. Pero eso fue ya después, fue Mm. mucho después, mucho después, cuando estábamos conmigo, cuando estaba embarazada, cuando ya estábamos con. Y bueno, eso es lo que ha pasado hasta hoy y ese es el testimonio. Ahí es donde está el testimonio porque hoy yo creo que en nuestros 20 años de matrimonio tuvimos como 10 años muy complicados, muy difíciles, recogiendo todo eso que habíamos sembrado tan maluco, tan horrible, pero durante 10 años. Pero antes de los 10 años, de estos que les estoy hablando, de estos primeros 10 años, nosotros ya habíamos empezado a sembrar bien y a construir nuestro hogar sobre la roca. Y como dice la palabra de Dios en Mateo 27, hay dos tipos de personas, el prudente y el insensato. Y nosotros tomamos la decisión de ser prudentes y empezar a construir y a poner cimientos, porque los problemas son los mismos. Esas prédicas ustedes ya las han escuchado y ya las conocen. Los problemas son los mismos tanto del que construye sobre la roca como el que construye sobre la arena. Pero gracias a esas decisiones que tomamos hace tanto tiempo atrás, hoy somos
la pareja que somos, el matrimonio que somos el hogar que somos y tenemos la familia que tenemos. Y además te quiero decir algo más, tomamos una decisión espectacular y fue decidir que a partir de nosotros dos, esto era una nueva generación. Y hoy nuestras hijas, ustedes las conocen, son siervas, y el Señor me ha prometido que yo voy a conocer a los hijos de mis hijos, es decir, mis nietos, la tercera generación. Entonces, yo no sé qué decisiones estás tomando tú en tu vida, pero creo que llegó el momento de ponerte los pantalones en el lugar que te los tienes que poner y tomar decisiones por tu vida, porque nadie, absolutamente nadie, va a vivir tu vida por ti. Quiero despedirme de mi hija que se está yendo y de paso se las presento. Mi hija menor, María José. Creo que no te ven. Ahí sí te ven. Te amo. Dios te bendiga. Nos llamas cuando... Entonces, mi amor, me estás jalando el cable. Mira, es que me estás jalando el cable. Entonces, bueno, esas son las decisiones, pero hoy estamos tranquilos, estamos seguros. Siguen viniendo las lluvias, siguen viniendo las tormentas, siguen viniendo todos esos problemas horribles, pero nosotros estamos bien cimentados, estamos batallando, estamos tranquilos, pero lo importante de todo eso es que mira lo que dijo el Señor. El Señor vino y dijo, durante ese tiempo en el que estábamos tomando esas decisiones, en Zacarías 8 nos dio una palabra, que hoy la vemos cumplida. Así dice el Señor Todopoderoso, te amo, amor. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión. Obvio, ni mis papás ni de ahí para atrás éramos dignos de llamarnos hijos de Dios. Y el Señor fue muy fuerte con sus palabras. Cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión. Pero hay versículos más adelante viene y dice, pero Judá y Israel, yo soy Judá, tú eres Israel. Judá e Israel, no teman. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición. Nosotros dos éramos objeto de maldición. Miren, no se imagina lo que pasó. Ya les he contado cosas. A mí me pusieron una pistola acá. La dispararon y aquí estoy. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia del Señor. Pero yo debería tener un agujero aquí. Ustedes han sido entre las naciones objeto de maldición, pero yo los salvaré y serán una gran bendición. Cobren ánimo. Y ese cobren ánimo nos ha tenido, yo creo que por los últimos 15 años, cobrando ánimo. Y aquí estamos, creyéndole a Dios, confiando en Dios, sirviéndole a Dios y formándonos para cada día crecer espiritualmente, formarnos en su palabra y pues ser testimonio. Entonces, pues eso, no sé si tengas algo ahí más. Sí, yo quiero decir que es súper importante y es una bendición contar con un ministerio como este, con los ministerios de la iglesia. De verdad, nosotros vivimos esa etapa de nuestro noviazgo solos, rodeados de los consejeros equivocados, de los amigos del mundo. Aunque conocíamos algo, no tuvimos quien nos dijera, se están equivocando, no lo hagan así. Y cuando uno está como en el engaño del mundo, uno puede escucharlo, pero lo ve lejos, como que siente que no es para uno. Y entonces es una bendición poderse rodear de amigos que viven las mismas circunstancias, que están pasando etapas parecidas, y llenarse de la palabra de Dios. De verdad que eso es clave y gracias de verdad a todos porque están invirtiendo este tiempo en su futuro. Están todo lo que ustedes puedan aprender, todo lo que el Señor nos habla y nos dice en su palabra, es para un bienestar en nuestro futuro. Y es importante que aprendamos a vivir cada etapa en su debido tiempo. Nosotros vivimos un noviazgo como si estuviéramos casados. Cuidado, ¿no? Y cuando estuvimos casados, vivimos un infierno porque ya habíamos pasado la etapa linda que
quemamos en nuestro noviazgo la etapa linda de descubrir una relación de matrimonio. Entonces empezamos a vivir como amigos y cuasi enemigos por todas las cosas que habían, porque había, por el adulterio, porque se volvió una guerra de poderes, de todo. Entonces vivimos, fue como un infierno en nuestros primeros años. Eh, y finalmente, ya después de todas estas cosas, llegamos a los pies de Dios y encontramos, bueno, el Señor nos rodeó, nos levantó y nos restauró. Pero todos los que están acá están a tiempo de no equivocarse, de vivir las cosas conforme a la voluntad de Dios, de hacerlo bien desde el principio. No importa lo que haya pasado antes, no importa lo que haya pasado atrás, porque también nosotros veníamos cargados con muchas cosas y el Señor lo que hizo fue restaurarnos, recogernos, perdonarnos, limpiarnos. Y enseñarnos. Bueno, enseñarnos, nos rodeó de personas lindas. Bueno, el Señor de verdad ahí se glorificó en gran manera. Esto que nosotros les contamos en este ratico, bueno, eso fueron años de dolor, también de orar mucho, de ayunar, de reafirmarnos, de volver a creer en nosotros, de volver a restaurar la confianza el uno en el otro. Nos tomó mucho tiempo volver a formar una relación linda y también cada uno volver. Yo perdí mi autoestima porque me sentía sucia, me sentía insuficiente, me sentía que no le daba la talla en nada, sentía que no era capaz de llevar un matrimonio. Digamos que esa mala relación acabó con mi autoestima. Entonces también fue como todo un proceso de volver a entender quiénes éramos y de reafirmar nuestra identidad en Cristo. Entonces, nada, creo que lo que tenemos es esperanza de cosas súper chéveres para todos de aquí en adelante. Están en la etapa de la vida más linda para poder tomar decisiones, hacer las cosas bien, arrancar de hoy en adelante. Lo que pasó, lo que quedó atrás y necesitamos ir ante ese Dios que nos ama, que nos levanta, que nos consuela, que nos perdona, que nos da libertad y hacer las cosas como Él quiere. Nosotros hemos gozado de la bendición de tener un matrimonio en Él después de toda esa restauración y hoy después de 20 años de matrimonio creo que nos amamos más que nunca, nos sentimos como novios bien, novios así como en ese primer amor. Nos gustamos, nos encanta estar el uno con el otro. Me encanta que me diga eso. Dime más. Nos encanta, por ejemplo, para nosotros este tiempo en casa ha sido muy rico, nos hacemos falta, cada uno está en un sitio trabajando, pero tenemos que, un ratico nos tenemos que ver un momentico, contarnos, hablarnos, somos los mejores amigos ahora. Él antes tenía sus mejores amigas, y yo tenía amigos, yo no era de muchos amigos, pero sí tenía mejores amigas, entonces siempre que había algo que contar, siempre que había un consejo que pedir o algo, lo primero que buscábamos era por fuera. Después de todo esto, lo que encontramos es que nuestro mejor amigo somos el uno del otro, entonces todo lo primero que salimos a correr es a buscarnos, a pedirnos consejo, a contarnos las cosas, compartimos todas nuestras alegrías, nuestras desilusiones. Entonces hoy estamos viviendo, hoy nos amamos más que mucho antes, que antes y creemos que todos los días el Señor nos regala cosas lindas, porque después uno dice, después de 25 años como con el mismo, pues es lo que uno escucha en el mundo, ¿no? Si no se cansan, ay, no si se cansó, ya, tema. qué mamera. Entonces, nada, nosotros hoy le damos la gloria y la honra al Señor porque no solamente tenemos una relación linda, sino tenemos un hogar lindo con nuestras Entonces, hijas, bien, todo. si me permite quiero decir dos cosas. La primera, siervos, a los siervos que están aquí, cuando usted vea a una pareja de novios, cáigales encima de una vez. A una personita por ahí sola y demás, cáigale encima de una vez. Porque eso es eso fue lo que nosotros no tuvimos. No tuvimos a alguien que nos cayera encima y nos ayudara en esos tiempos difíciles. Eso vino después. Y si tú no eres siervo, pero ya tomaste una decisión si tú no eres siervo y tomaste una decisión por Dios, también busca ayudar a otra persona. Pero lo otro que quería decir muy importante,
Gloris dijo algo, tu pasado, lo que viviste y lo demás, eso quedó atrás, pero déjalo atrás, déjalo atrás. No quieras seguir viviendo ni trayendo el pasado al presente, porque vas a seguir nuestro ejemplo, vas a seguir sembrando mal y mal y mal, y te voy a contar una cosa, no se pasa chévere. Ahora, vivir un infierno, si te preguntas, pero ¿cómo es vivir un infierno? Pues búscate, hay una parábola, creo que hay una historia de Lázaro y el pobre Lázaro. Creo que está en Lucas, si la memoria no me falla. Ahí describen cómo es el infierno. Y ya vas a entender cómo es vivir una vida en el infierno. Tú decides si quieres vivir así o si quieres vivir en bendición, ¿no? Entonces, bueno, eso queríamos decirles, contarles a todos y bueno, gracias y bueno, no lo habíamos hecho nunca. Es duro hablamos un recordar. poco de la restauración de nuestro hogar, digamos, como ya como matrimonio, pero no hablamos de lo mal que sembramos antes de. Entonces, no es, No es no es tan bonito, chévere. sí, no es bonito No es recordar. tan chévere, pero sabemos que si el Señor lo permite es porque de ahí hay muchas cosas que rescatar, como que ver cómo Dios todo lo hace nuevo, Dios cuando nos vio y nos vio allá desde el vientre de nuestra madre, como dice la palabra, ya nos fichó y ahí a nosotros nos cuidó y nos llevó hasta que caímos rendidos a sus pies No, no, y no. hoy le servimos y lo que queremos es cuando nos pensionemos, queremos servirle a Dios para siempre, o sea, Ya tenemos nosotros llamado, ya tenemos ahí un entonces, llamado, de- se los tenemos que contar. No, de verdad que es una bendición y créanme que si Dios permitió estas cosas o colocó esa disposición tanto en ustedes como en nosotros para poder hacer esto, créanme que es muy satisfactorio escuchar todo lo que nos contaron. Sí hay un mensaje muy bonito y realmente tenían que decirlo, hablarlo, y es que Dios puede restaurar hasta lo más perdido. La verdad, Dios Sí, sí, sí. restaura y Dios hace cosas grandes incluso con lo que tal vez para el mundo no tendría rescate, pero para Dios no hay nada imposible. Y qué Sí, sí. bendición pues poder contar con ustedes en Cada Roca, poder contar con ustedes, pues que Sabana Norte cuente con una pareja como ustedes para dirigir a los jóvenes, pues de J25, ¿no? Gracias por su bonito testimonio y gracias por lo que hoy nos comparte. Y también pues decirles a nuestros muchachos, a todos los que están aquí, Timoteos, J. Sabana Norte, J. Pasto, eh, porque muchos nos creen santos, ¿no? Muchas veces, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Que los líderes somos, mejor dicho, pues los santos, nunca hemos pasado por cosas duras, jamás estas situaciones, por ejemplo, drogas, o por ejemplo, que nunca peleamos en nuestro matrimonio, ¿no? Que mejor dicho, las luchas no existen porque es que como somos los líderes, entonces, pero siempre nosotros les hemos dicho, sobre todo en Pasto, y creo que muchos de Sabana Norte con los que hemos tenido la grandiosa oportunidad de conocernos, ellos nos decían eso, ¿no? Nos decían que chévere saber, pues se los ve como muy naturales, y es que así somos, pues, ¿no? Obviamente tenemos una claridad de lo que debemos hacer con Dios y en Dios, ¿no? O sea, en eso sí hay una radicalidad total, pero no es que seamos perfectos ni santos, ni que nunca peleemos, ni que no hayamos tenido un pasado de pronto del que no nos enorgullecemos, pero gracias a Dios, como decía Gloris ahorita, llegó a nuestras vidas el Señor y nos dio una nueva oportunidad, porque viene a rescatarnos, ¿no? Viene a rescatarnos, y lo hizo con nosotros, y claro, pues habrán, pues los de Pasto conocen nuestro testimonio, pues es diferente, porque nosotros pues nos casamos ya siendo cristianos. Lo Eh, máximo. y no tuvimos, pues también lo saben todos, pues relaciones sexuales antes del matrimonio, los dos me refiero, y porque cambiamos, ¿no? Nuestra vida totalmente, y claro, se ve una bendición tremenda, y saben también ahora, en contraparte con lo que Gloris y Rodri nos decían, hay unas consecuencias, y esas consecuencias, pues siempre las hay, ¿no? Por más de que a veces creamos que no, siempre las hay. Pero también Dios puede restaurar, ¿no? Eso no quiere decir que tengamos vía libre para pecar,
porque en algún momento Dios nos va a perdonar, no. No tenemos vía libre, más bien evitémonos esas consecuencias que son muy dolorosas, ¿no? Y que obviamente Dios no las quiere para nuestra vida. Bueno, Pero entonces vamos a ahí contar. quisiera añadir algo, Ani, a lo que dijiste, y es, sí somos santos, Ani. Ya tomamos una decisión. Somos santos, somos apartados, ya no vivimos como el mundo quiere que vivamos. Ahora, Claro, nos equivocamos y cometemos errores, pero ya eso me refería. ya no soy perfecto, pero sí busco ser el hombre correcto que Dios quiere que sea para mi esposa y para mis hijas. Bueno, y para para my friends. Es verdad. No, sí tienes razón, sino que de pronto Daniel se refería a que No, sí, muchas sí, veces sí. o coloquialmente dicen, no, es que él es un santo, pero lo dicen no por realmente lo que es bíblico, que pues todos somos santos, cuando recibimos a Cristo todos somos santos, sino por el tema coloquial que se maneja, no, y el santico que no le hace Tan nada. santico, sí, Listo. sí, Bueno, no.